Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una emisión más de este Café de Innovación. No sé si por ahí las personas que me estén viendo en vivo, si me pueden decir si se escucha bien. En una transmisión anterior me estaban comentando que no se alcanzaba a escuchar muy bien. Les agradeceré mucho si me comentan para estar seguros de que me están escuchando bien, sin ningún problema. Muy bien, pues, bueno, hoy me toca platicarles de sesgos cognitivos. Ahorita van a ver, es un tema interesante, es un tema humano, pero es un tema humano que puede hacer mucha mella o puede hacer mucho impacto en lo que son los temas de inteligencia artificial. Muy bien, Verónica dice que sí se escucha bien, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver esta parte de los sesgos cognitivos como les decía. Perdón, Sergio dice que se escucha un poco bajo. A ver, ahorita por aquí le ajustamos el volumen. Ok, perfecto, ajustado ahí, me marca que ya se está escuchando bien. Entonces, bueno, déjenme empezar por definir qué es un sesgo cognitivo, que sería probablemente lo primero que tendríamos que entender. Un sesgo, eso creo que es muy fácil que lo entendamos. Sesgo es una desviación. Cuando dicen está sesgado, es que pues, está yendo como para un lado, ¿no? Entonces, un sesgo es algo que se carga hacia un lado o hacia el otro, es decir, es algo que no es recto, derecho. Y cognitivo tiene que ver con la parte de cognición, conocimiento. Entonces, un sesgo cognitivo es una desviación del conocimiento, tan simple como eso. Es una desviación del conocimiento y yo les voy a poner por aquí algunos ejemplos de sesgos cognitivos, algunos históricos. Por ejemplo, probablemente ustedes se acuerden de que durante muchos años, se dijo que la Tierra es plana. No, ese es un sesgo cognitivo, es un sesgo de conocimiento, porque a mi conocimiento, pues me parecía que la Tierra es plana. No, es que en mayo siempre llueve, ¿no? Invariablemente. Como cuando yo nací, llovió en mayo, y al otro año en mayo, el otro año, y año tras año llovió en mayo, a mí ya se me queda que en mayo siempre llueve. Es que en diciembre siempre hace frío. Siempre, invariablemente hace frío. Entonces, todos esos sesgos que tenemos con base en el conocimiento, y ustedes me pueden decir, bueno, es que eso es parte de la experiencia, es parte del colmillo que se te va haciendo, sí, pero a final de cuentas ese es el tema del sesgo cognitivo. ¿Qué tal? Para los que no me conocen, soy Ricardo Bolaños, soy su Innovation Host y soy consejero de empresas, soy experto en innovación y emprendimiento, compliance y gobernanza. Soy miembro del comité de expertos de la OECD para gobernanza de la inteligencia artificial y bueno, ahí nos damos unos agarrones con este tema de los sesgos cognitivos que ya les platicaré ahorita.
Soy miembro también del Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la familia de ISO 56000, las normas de gestión de la innovación, y también soy consejero, estoy en el Consejo de Expertos de la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial, que también nos damos unos agarrones relacionados con estos sesgos cognitivos. Y casi en la mayoría de las reuniones donde me ha tocado participar en estos temas de inteligencia artificial sucede lo mismo. Son unos agarrones muy interesantes por los sesgos cognitivos y ahorita precisamente les voy a decir por qué. José Luis nos dice, ¿estás de acuerdo que los sesgos cognitivos tienen que ver con la experiencia, éxitos, fracasos, trabajo, nivel de conocimiento que tiene la persona? Sí, 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 sí. Y precisamente es cuando algo particular lo queremos generalizar. Ahorita les voy a mostrar, tomé solo 5 o 6 ejemplos, si no me equivoco, de sesgos cognitivos, y los tomé de una publicación que tenía un listado de 80 sesgos cognitivos. Entonces, bueno, déjenme platicarles quiénes van a estar con nosotros durante este mes. Nos acompaña la próxima semana Larisa Cruz. Ella es la encargada de todo el proyecto de innovación de Jalisco. Es súper interesante lo que maneja y nos va a hablar precisamente de las políticas públicas para la propiedad intelectual, que es algo pues básico y muy importante. Esto es la próxima semana, jueves 13 de junio. 20 de junio nos acompaña Héctor Nava y él nos va a platicar del panorama y los retos de la seguridad de la información y ciberseguridad. Es un tema que hemos abordado un par de veces, pero pues da para muchísimos programas. Y el 27 de junio nos acompaña, no, aquí dice Héctor, pero aquí hubo un error. Nos acompaña Paulina y ella nos va a platicar acerca de Lideralia, que es un proyecto que ella tiene de sostenibilidad e impacto social interesantísimo. No se pierdan ninguno de los programas de este mes, porque la verdad es que están muy interesantes. La comunidad de innovación, muchos de los que nos acompañan ya saben, los que nos están viendo en vivo, en YouTube, en LinkedIn, los que nos están viendo en Facebook, ingresen a esta comunidad de innovación. Es un grupo en WhatsApp que tenemos donde revisamos, donde vemos, platicamos, vemos temas de inteligencia artificial, de innovación, les comentamos cuáles van a ser los programas, eventualmente les ponemos por ahí algunos videos o algunas noticias interesantes. Hace poco, por ejemplo, estuvo circulando por ahí un video que unos robots estaban haciendo un trasplante de cabeza, probablemente lo vieron, y entonces, bueno, uno lo ve y dices, no, pues a mí pues, sí hace lógica, ¿no? Pero no, ya después por ahí salió la noticia desmintiendo ese video, ¿no? Que había sido un video fabricado, no había ningún trasplante de cabeza, aunque se han hecho muchos intentos y ha habido por ahí investigación con eso, pues no era real el video, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo de lo que comentamos, platicamos de eso y vámonos directo al tema. Sesgo cognitivo. Vámonos a la definición de diccionario. Dice, sesgo cognitivo es un patrón, quiere decir que se repite, de desviación en el juicio que ocurre en situaciones particulares, lo que lleva a interpretaciones ilógicas o irracionales. Estos sesgos son atajos mentales, llamados en el argot heurísticas, que el cerebro utiliza para procesar información de manera rápida, pero que pueden resultar en errores de razonamiento. Y esto es el típico de, en lugar de pensar y analizar yo algo, simple y sencillamente, como ya me pasó, o como ya le pasó a alguien. No, por ejemplo, vamos a poner, viene una persona manejando y lo detuvo un patrullero. Viene otra persona y lo detuvo un patrullero. Viene otra persona manejando y lo detuvo un patrullero. Y entonces, en lugar de analizar por qué detuvo a los 3 primeros autos este agente de tránsito, yo digo, si yo paso por ahí me va a detener. Ese es un sesgo cognitivo. Y pónganse ustedes a reflexionar cuántas veces
las decisiones que toman, las toman basadas en sesgos cognitivos. No, no vayas por esa calle porque es peligrosa. ¿Por qué dices que es peligrosa? Pues me han dicho, ¿no? Que está muy feo por ahí. Y como ese, bueno, cualquier cantidad de opciones. Entonces, eso es un sesgo cognitivo. Ahora, ¿por qué tiene que ver un sesgo cognitivo? Bueno, es algo totalmente personalísimo. ¿Qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial? Y la importancia de los sesgos cognitivos en la inteligencia artificial, dice, radica en cómo estos pueden influir en el diseño, desarrollo, utilización de sistemas de inteligencia artificial. Vamos a ver algunos puntos clave de su relevancia, pero antes, déjenme comentarles antes de entrar a unos ejemplos que traigo aquí. Déjenme comentarles, hacer un recordatorio. Cuando hablamos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, 3 niveles de lo mismo, y de manera muy simplificada y simplista, para que una herramienta de inteligencia artificial pueda darnos respuestas, antes tuvimos que entrenar. ¿Por qué? Porque las herramientas de inteligencia artificial tratan de imitar la inteligencia humana, y esa se basa en razonamiento, y ese razonamiento se basa en aprendizaje, y el aprendizaje se basa en manejo de conocimiento. Entonces, ¿cómo aprende un niño? Pues un niño lo expones al conocimiento, el niño te dice algo y lo corriges. Y le dices y lo corriges, y le dices y lo corriges, y le dices y lo corriges, y le dices y lo corriges. Y entonces, a lo mejor yo le digo, no, mijo, es que todos los ricos, todos los que tienen dinero son bien tranzas, ¿no? Y entonces, pues oye, papá, pero yo conocí a un señor que tiene mucho dinero, que es muy buena persona. No, no te creas, ten cuidado porque esa gente es mala, por eso tienen dinero, porque son malos. Entonces, el niño, sin razonar, sin entender, ya se le quedó eso, ¿no? Entonces, cuando crezca, pues cuando platique con sus amigos le van a decir, no, es que los ricos son malos, ¿no? No, es que el deporte no te sirve de nada. Y se va a quedar con que el deporte no te sirve de nada. Y así, tantas creencias que tenemos nosotros como adultos que le pasamos a nuestros hijos. Coméntenme si esto es claro. Coméntenme, por favor, aquí en la red, los que están directo en Zoom, los que están en LinkedIn, en YouTube, en Facebook. Coméntenme si les ha pasado algo similar a esto que les estoy comentando, porque ahorita viene la importancia de por qué les digo esto. Entonces, cuando yo quiero entrenar a un sistema, una herramienta de inteligencia artificial, pues yo le voy a dar cierta información y luego le voy a preguntar, me va a contestar esta herramienta de inteligencia artificial y yo la voy a corregir. Pero ¿cómo voy a corregir yo a esa herramienta de inteligencia artificial? Pues lo voy a corregir con mi marco de pensamiento, de conocimiento, de creencias. Entonces, si yo creo que los japoneses son muy honorables y los alemanes son muy inteligentes y que los norteamericanos son muy abusados para comercialización, con esos preceptos yo lo voy a entrenar al sistema. Cuando yo le pregunte, oye, ¿cuál es el país que es más inteligente? Y me va a decir, el que ustedes quieren. No, la India. No, le voy a decir, no, es Alemania. Entonces el sistema va a aprender que es Alemania y no la India. Pero yo se lo estoy diciendo pues porque así alguien me lo enseñó, no porque tenga la evidencia de los exámenes de IQ que le hicieron a los diferentes pobladores de los países. Y eso tendría que ser esa sería la forma real, pero la verdad es que pues, prácticamente no hacemos eso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, José Luis nos comenta, dice, en ingeniería civil, los sesgos cognitivos también influyen en el diagnóstico de los problemas,
lo que también impacta en las soluciones antes de llegar al diseño de las obras. Correcto, José Luis, es uno de los temas que pasa. Nosotros, dentro de nuestra práctica de consultoría, siempre les digo que necesitamos conocer, entender y resolver. Primero necesitamos conocer la información, necesitamos conocer qué, cuándo, para después entonces entender qué pasó primero, qué pasó después, fue consecuencia, qué tanto no fue consecuencia, cuántos factores hubo, para que ya entonces tenemos ese entendimiento de causa y efecto, ya entendimos lo que ya conocíamos, entonces ya nos podemos ir a resolver. De tal manera que entonces, imagínense si toda esa carga que tenemos de conocimiento se la pasamos a una herramienta de inteligencia artificial, pues por supuesto que esa herramienta de inteligencia artificial va a aprender en el contexto precisamente de estos sesgos cognitivos. Y ahí está un efecto cognitivo, un sesgo cognitivo que se llama efecto arrastre. Y la definición dice, es la tendencia a hacer o creer en algo porque muchas personas lo hacen o lo creen, ¿no? Entonces, no, es que si estás tomado, ¿no? Si estás borracho, tómate un café y se te quita. Ah, pues como todo mundo, tú crees que eso es cierto, pero realmente no sabes si es cierto. No, dice María, cree que los spinners, estas cositas que se pusieron de moda hace un tiempo que dan vueltas, ayudan a sus hijos. Entonces Francis, que es la vecina, decía, pues si les ayuda a ellos, a nosotros también, ¿no? Entonces, esa parte del efecto arrastre es cuando yo veo que a alguien más le funciona algo, pues yo creo que también a mí me va a funcionar. Y entonces, ese es el punto. Bueno, efecto arrastre. Vamos con otro, efecto del falso consenso, ¿no? Cuando creemos que hay más gente que está de acuerdo con nosotros de lo que realmente es el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú dices, no sé, es que a mí me gustan mucho los tacos al pastor. Bueno, no es a mí. ¿A quién no le gustan los tacos al pastor? A todo mundo le encantan los tacos al pastor. Entonces, y a lo mejor te volteas con el grupo y dices, o no, ¿verdad que sí? Y ni siquiera los dejaste contestar. ¿Por qué? Porque tienes ese sesgo cognitivo ya de ese falso consenso. Ese es otro de los sesgos cognitivos que hay. Ese es súper interesante porque ya brinca de la parte netamente cognitiva, ya entra con una parte digital. Sesgo de la automatización se llama y dice, tendemos a confiar en los sistemas automatizados, llegando a confiar demasiado. No, tu móvil corrige de forma automática corrige de forma automática está por esta. Así que asumes que es correcto. Entonces, ese es un sesgo de confiar en la automatización, porque es automatización. Dice, ay, oye, pues es una computadora, no se va a equivocar. Claro que no se va a equivocar. Pues claro que se podría equivocar, y no tanto porque haya procesado mal. Bueno, claro, podría estar mal programado, lo que quieran. A lo mejor le diste mal los datos. A lo mejor le diste los datos en desorden. A lo mejor estás preguntando mal, en fin. Sesgo de automatización. El otro es este efecto Dunning-Kruger, que dice, y aquí traten de ubicar si conocen a alguien, pero esto es algo típico, ¿no? Cuando menos sepas, más confianza tendrás. Y cuando más sabes, menos confianza tienes. Entonces, por ejemplo, cuando tú no sabes, cuando la gente no sabe de algo, opina, y si tú llegas y o sea, que como dicen, si llega alguien y te cuenta cualquier cuento, tú se lo crees. No, es que fíjate que esto y esto, dices, oh, qué interesante, no, claro, no, él tiene razón. Y luego asumes ese conocimiento como propio y lo empiezas a repetir. Y eso puede llegar a ser relativamente grave. Entonces, este es el efecto Dunning-Kruger, es bien común, y por eso muchas veces personas que tienen un mayor conocimiento, aprovechando este sesgo cognitivo, engañan a personas
que tienen un menor conocimiento y entonces tienen más confianza, y es donde vienen los esquemas de los engaños, ¿no? Cualquier cantidad de cosas, los tónicos mágicos, el tónico que te vas a poner y evita la caída del cabello, hasta bueno, te sale más, las pastillitas con las que vas a bajar de peso, como tú no tienes ni idea de cómo funciona el metabolismo, ni cómo funciona la parte digestiva, ni nada, entonces tú crees que realmente esas pastillitas son mágicas y te van a bajar de peso. Bueno, eso es uno de los ejemplos precisamente de este efecto Dunning-Kruger. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. El sesgo de confirmación, este es también típico, tendencia a encontrar y recordar la información que confirma nuestras percepciones u opiniones. Si yo digo, yo pienso que déjenme ver qué ejemplo pongo, que todos los carros coreanos tienen problemas, se descomponen, entonces yo voy a estar todo el tiempo atento a buscar un carro coreano descompuesto y cuando lo encuentre voy a decir, ya ves, te dije, todos los carros coreanos se descomponen. Y puede ser que pase un carro americano, un japonés, un alemán y encuentro otro coreano, ya ves, otro descompuesto. Te dije, todos los carros coreanos se descomponen. Ese es un sesgo de confirmación donde tú te quedas ciego a todo lo que no está alineado con lo que tú crees. También reflexionenlo, es bien común. Denle una estudiada a esta parte de sesgos cognitivos. La verdad es que les va a abrir un panorama bien interesante. Aquí los estamos viendo y los vamos a platicar en el contexto de la inteligencia artificial. Ahora sí, vamos a ver esta parte de diseño y desarrollo de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y los sesgos cognitivos? Por ejemplo, ¿de qué forma me afecta el sesgo cognitivo en el diseño y desarrollo de la herramienta de inteligencia artificial? Esto ya se los había comentado, en el entrenamiento de modelos. Los datos utilizados para entrenar los modelos de inteligencia artificial pueden contener sesgos cognitivos inherentes a las personas que recopilaron y etiquetaron esos datos. Si no se manejan adecuadamente, estos sesgos pueden ser aprendidos y replicados por los sistemas de inteligencia artificial. Y entonces se empieza a hacer un círculo vicioso del sesgo cognitivo. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo una herramienta de inteligencia artificial que me analiza currículums para sugerirme al mejor candidato. ¿Pero quién lo entrenó? Pues vamos a suponer que, ¿cómo entreno este sistema? Bueno, primero le ingreso 1000 currículums de personas que ya fueron empleados, que ya contraté. Y después le digo cuánto tiempo duraron, cómo estuvo su desempeño, si cumplieron los objetivos o no. Y entonces lo que hace es un mapa estadístico de comportamiento del pasado. No, o sea, dice, ¿sabes qué? El 90% de las personas que duraron más de 2 años eran hombres, el 90% de los que duraron más de 5 años eran hombres, y el 95% de los que duraron trabajando con nosotros más de 10 años eran hombres. Con esta información que les estoy dando, yo podría pensar, pues que lo ideal es contratar más o menos por cada 8 hombres, 2 mujeres. ¿Por qué? Porque la estadística me dijo eso. Pero yo realmente no sé si cuando se hicieron esas contrataciones solo convocaron hombres, no convocaron mujeres. Ahí daría un sesgo cognitivo porque si la mujer no entra a la competencia, pues ya no entró. Yo no sé si el director general tenía la política de no contratar mujeres. Yo no sé si en ese tiempo o en ese poblado, pues las mujeres estaban en empleo pleno
y entonces no había posibilidad de contratar mujeres. En fin, hay 1000 cosas que no salen en esa estadística. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando llegue el sistema a hacer la selección, pues va a darle preferencia al currículum del hombre 9-1 contra el de una mujer. Y tú dices, ay, ¿es discriminación? No, fue modelaje de una realidad pasada y con eso aprendió y eso lo está traspasando. Hagan de cuenta que así es como empezamos a alimentar los sesgos cognitivos en los mismos herramientas de inteligencia artificial. Luego, el otro, dentro del mismo, aquí estamos apenas en el diseño y en el desarrollo, todavía no estamos en el uso. Algoritmos de aprendizaje, dice, los algoritmos pueden estar diseñados de manera que refuercen ciertos sesgos si no se implementan mecanismos de corrección y validación adecuados. Segundo punto, en la parte de toma de decisiones automatizada. Toma de decisiones automatizada quiere decir que se presenta una situación y el sistema de manera automática, independiente, toma la decisión. No, por ejemplo, esto de sugerir 9 hombres por una mujer es una decisión automatizada, no le preguntó a nadie. El Waze o el Maps que decida que te tienes que ir por la calle de la izquierda en lugar de por la derecha, es una decisión automatizada. Entonces, ¿cuáles son de los problemas relacionados con sesgos cognitivos que podemos tener en esta inteligencia artificial? Bueno, primero, equidad y justicia. Dice, los sesgos cognitivos en inteligencia artificial pueden llevar a decisiones injustas o discriminatorias, especialmente en áreas sensibles como la contratación, el ejemplo que poníamos, los préstamos, la justicia penal y la atención médica. Los préstamos, imagínense que llegan, hacen igual un modelaje de todas las personas que se les ha dado un crédito, los que han cumplido, los que no han cumplido, y resulta que todas las personas menores de 25 años, hay un 90% de personas incumplidas en el pago de los créditos. Y entonces cuando llegue alguien menor de 25 años, cuando haga la evaluación, el sistema va a decir, o sea, lo va a desechar. Pero a lo mejor no está tomando en cuenta que antes una madurez laboral se alcanzaba a los 30 años y ahora se alcanza a los 18, por poner un ejemplo. Entonces, fíjense lo complicado que puede ser esta parte de estos sesgos cognitivos, equidad y justicia, y después transparencia y explicabilidad. La influencia de sesgos puede dificultar la explicación y la transparencia de las decisiones tomadas por los sistemas de inteligencia artificial, lo que puede erosionar la confianza de los usuarios. Aquí también, si de repente estos sesgos cognitivos hacen que probablemente en contra de la evidencia que se tiene, pongo por encima el sesgo cognitivo y entonces lo aplico, puede ser que en una de esas, pues no me vaya a ser tan fácil el poder tener transparencia y poder tener esta explicabilidad. ¿Qué más? La interacción humano con inteligencia artificial. Esto tiene que ver con la confianza en la tecnología. Dice, los usuarios pueden desarrollar sesgos cognitivos en su interacción con inteligencia artificial, como el exceso de confianza en las recomendaciones de los sistemas o el rechazo de sus sugerencias debido a una percepción de falta de control. Y fíjense cómo aquí, pues acaban siendo las dos caras de la moneda. Por un lado, yo puedo estar teniendo esa confianza irrestricta. Oye, no, el Waze me dijo que me fuera por esta avenida. No te vayas por esa avenida porque le están arreglando. No. ¿Cómo que? Ahora resulta que el Waze se equivoca, ¿no? Y tú eres más inteligente que el Waze. Claro que no, como que no es que sea más inteligente. Acabo de pasar por esa calle y está cerrada, le están arreglando. Claro que no, eso lo sabría el Waze inmediatamente. Te vas por donde te dijo el Waze o el Maps o el que quieran. Y está cerrada la calle. Y entonces eso fue una parte de exceso de confianza en la tecnología por el sesgo cognitivo de darle ese lugar especial, digamos, a la tecnología. O al revés, no, cuando voy a poner un ejemplo fuera de la realidad, oye, pues ¿cuántos son 348 por 620?
Pues yo hago aquí la operación y entonces le pongo, ¿cuántos son? 640 por 620, me da 396,800. No estoy seguro que esté bien, déjame, y entonces haces a mano la operación. No, sí estuvo bien, mira, hasta eso no se equivocó. Entonces, tanto se da este sesgo cognitivo, se da tanto con un exceso de confianza en la tecnología, como con un exceso de desconfianza en la tecnología. Hemos estado dando varios cursos de inteligencia artificial, hemos dado cualquier cantidad de conferencias de inteligencia artificial, tenemos un taller de manejo de habilidades directivas, de desarrollo, perdón, de habilidades directivas con inteligencia artificial y otro de habilidades administrativas con inteligencia artificial. Y uno de los temas que yo siempre les digo, usa la herramienta de inteligencia artificial y luego revisa que lo que te está diciendo te haga lógica. Vamos a suponer, cuando tú haces una hoja de cálculo y tú le pones ciertos datos, un pronóstico de ventas o lo que ustedes quieran, al final revisan. ¿Y por qué revisan? Porque qué tal si en una de esas, a la hora de estar capturando los datos, se fue un 0 de más, o un número de más, o de menos. Entonces ustedes revisan que les haga lógica y bueno, revisan 2 veces, lo que ustedes quieran. Pero entonces este sesgo cognitivo tiene tanto el tema hacia un lado, de un exceso de confianza, como el tema hacia el otro, en la falta de confianza. ¿De acuerdo? Ok. Vamos con el siguiente. Antes de ir con el siguiente, déjenme revisar aquí un par de comentarios. Y José Luis nos dice, ¿cómo unificar criterios entre el equipo de trabajo para llegar a una descripción realista de la problemática a solucionarse? Aquí te voy a dar, José Luis, la respuesta del deber ser y la respuesta de lo que es. La respuesta del deber ser, bueno, pues hay una metodología ya como para hacer eso, la unificación de criterios. Simple y sencillamente pones, cuando pasa esto, entonces tú contestas esto, o cuando se presenten estas situaciones, tú haces esto. Si necesitas calificar o ponderar algo, puedes estar usando una plantilla para calificar. Entonces dices, si pasa de aquí a acá son 3 puntos, si pasa de aquí a acá son tantos puntos, si pasa de acá a acá son tantos puntos. Y entonces, bueno, eso es algo de lo que puedes estar usando como para unificar criterios. Sin embargo, eso no te asegura que todos apliquen el criterio perfectamente bien, porque como sea, a mí por ahí atrás vas a tener por ahí algún sesgo, como dicen aquí, vas a meterle de tu cuchara. Entonces, sí es una forma así es como se debe de estandarizar y así se hace cuando estás haciendo un entrenamiento de una herramienta de inteligencia artificial. Sin embargo, bueno, pues siempre por ahí se va algo, ¿no? Mónica, gusto en saludarte. Qué bueno que andes por aquí. Y dice, claro que hay que revisar, dice, aparte porque tú eres responsable por la entrega, no la inteligencia artificial. Además, si no es como quieres, hay que dar feedback para corregir el sesgo de la inteligencia artificial. Y aquí, Mónica, un poquito lo que pasa es que de repente podemos caer en reafirmaciones positivas del sesgo. Por ejemplo, si yo le digo, no, es que definitivamente si yo pienso que definitivamente las mujeres son más inteligentes que los hombres, en cualquier esquema que yo esté corrigiendo a esta herramienta de inteligencia artificial, voy a meter esa opinión. Entonces, en esas meto esa opinión de manera muy simple, entonces la inteligencia artificial me da esa retroalimentación y yo reafirmo ese concepto. Entonces, es un concepto que cada vez lo va reafirmando más esta herramienta de inteligencia artificial. Entonces, sí es bien importante, definitivamente, hoy por hoy, las herramientas de inteligencia artificial son súper asistentes, cualquiera, la que ustedes me digan que haya, son súper asistentes, pero no nos sustituyen.
Yo no sé realmente si algún día nos van a sustituir, yo creo que no. Podrán sustituir muchas funciones, muchas actividades, pero sustituirnos como humanos no creo, porque es literalmente imposible replicar un humano. Y sería hasta tonto querer replicar un humano cuando ya tenemos prácticamente una ingeniería cercana a lo perfecto. Estoy hablando fisiológicamente. Entonces, bueno, esta parte del sesgo cognitivo de la confianza en la tecnología hay que tener mucho cuidado. Sí hay que confiar, pero hay que revisar, igualito que lo harían con un asistente. Ustedes le encargan algo a un asistente, va, lo ve, revisan lo que hizo su asistente y lo corrigen. Y su asistente puede ser, o bueno, su director, quien ustedes quieren, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el tema. Y Mónica nos dice, claro, dice, la inteligencia artificial que yo le doy prompts tiene mis mismos sesgos, claro, desde la forma en la que preguntamos, desde la forma en la que reafirmamos, desde la forma en la que nos da información y no nos gusta, pues sí, claro, estamos haciendo un poquito a la herramienta de inteligencia artificial a nuestro modo. Ok, esta es la parte de interacción del humano con la inteligencia artificial. Vamos con la segunda parte, adaptación y uso. Dice, comprender cómo los sesgos afectan la interacción humano-inteligencia artificial puede ayudar a diseñar interfaces más intuitivas y sistemas que sean más útiles y aceptados por los usuarios. Entonces, esta interacción, de repente podemos tener algunas cosas interesantes. Y déjenme ponerles un ejemplo. No sé si en el diapositivo que sigue viene algo de esto, pero si ustedes han usado ChatGPT o alguna de estas otras herramientas de inteligencia artificial generativa, cuando le preguntas algo que no está bien, la misma herramienta te dice, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices, oye, pues estoy pensando por acá, pues matar a mi vecino, porque la verdad es que ya no soporte, o sea, es pelado, es ordinario, por supuesto que aunque tenga todo el conocimiento para darte 8 métodos de cómo aniquilar a tu vecino, te va a decir, oye, no, o sea, eso yo no te lo puedo decir porque eso va en contra de mi naturaleza y de la naturaleza humana y tú no puedes hacer un mal, yo te recomiendo que busques ayuda terapéutica o que hables con tu vecino tratando de conciliar o que busques ayuda legal. O sea, te va a dar un abanico de opciones, pero no te va a decir eso con lo que a juicio de esa herramienta de inteligencia artificial podría estársele causando un daño a un humano. Si tú le preguntas, oye, tengo un problema legal, mira, lo que pasa que llegó una persona y me demandó y entonces el abogado y entonces lo primero que te va a decir la herramienta de inteligencia artificial te va a decir, yo no te puedo dar una opinión legal sustentada, te recomiendo que busques a un abogado experto, a lo mejor ahí sí te dice experto en temas penales internacionales, que además tenga una certificación en compliance, pero no te va a dar una opinión profesional, se deslinda de la opinión profesional, no, si te da algo de información, pero por lo pronto se deslinda. Igual pasa con el tema médico, igual pasa con muchas cosas, ¿no? ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Entonces, adaptación y uso, comprender cómo los sesgos afectan la interacción humano. Inteligencia artificial puede ayudar a diseñar interfaces más intuitivas y sistemas que sean más útiles y aceptados por los usuarios. Siguiente punto, mitigación de sesgos. Y aquí en la parte ética, en regulación y normatividad, me podría pasar decenas, si no es que cientos de programas hablando de estos dos. Mitigación de sesgos, desarrollo ético. Reconocer y mitigar los sesgos cognitivos en la inteligencia artificial es fundamental para el desarrollo ético y responsable de la tecnología, asegurando
que los sistemas sean justos, transparentes y equitativos. Entonces, por aquí voy a empezar comentando que estamos queriendo pedirle a una herramienta de inteligencia artificial que a nivel de inteligencia humana completa es un bebé, o sea, está probablemente como estábamos nosotros hace varios millones de años. Entonces, si yo quiero pedirle a esta herramienta de inteligencia artificial que tenga un comportamiento ético, pues la primera pregunta que les haría a ustedes, les diría, pues díganme qué es ética, qué cosa sí es ético y qué cosa no es ético. Y a lo mejor me dicen, es que lo que está bien y lo que está mal. Y la segunda pregunta que yo les diría, bueno, ¿la ética es individual o es grupal? Porque ni siquiera hay veces que ni siquiera nos acaba de quedar claro eso, ¿no? ¿La ética es individual o es grupal? Y después de eso les preguntaría, bueno, y entonces la moral, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la parte cultural? Entonces, ¿dónde queda un pensamiento global de una comunidad donde hay comunidades que tienen ciertas creencias alineadas con ciertas religiones? Y entonces, si ustedes comparan una moral de católicos, cristianos, judíos, musulmanes o cualquier otra religión que quieran, muy probablemente la moral sea diferente y seguramente esa moral grupal influye en tu ética personal. Entonces, querer exigirle a una herramienta de inteligencia artificial que sea ético, pues habría que empezar por definir qué es ser ético. Y habría que empezar por definir si el ser ético es un concepto universal. Porque la parte ética cae más en un juicio de valor que en un juicio de hecho. Si yo tomo este plumón y lo enseño y les digo de qué color es, yo salvo que tengan por ahí daltonismo, alguna cosa así, pues que todo el mundo va a decir que es naranja. Y a lo mejor varían en el tono de naranja y naranja oscuro y naranja, pero pues es naranja con letras negras, no hay mucho a dónde irle. Pero si yo les pregunto qué es ética y tengo 50 personas viendo el programa, voy a tener 50 definiciones diferentes de ética, se los aseguro. Entonces, bueno, por ahí en la parte de desarrollo ético está muy complicado. He tenido discusiones en grupos donde de repente hablan y dicen, oye, es que no es ético porque cuando yo le pregunto al ChatGPT, oye, quiero que me generes 2 personajes, ¿no? Un personaje de un hombre de negocios exitoso y, bueno, hombre, le voy a quitar donde le digo una persona de negocios exitosa y una persona que se hace cargo de la limpieza de la casa en Estados Unidos. Quiero que me inventes el nombre y el perfil de cada una de ellos. Y entonces resulta que la persona de negocios exitosa la pone como un hombre, con algún apellido europeo o sajón, y la persona de la limpieza la pone con un nombre de mujer, más bien como latino. Y entonces aquí la discusión de los que están de un lado dicen, es que ahí la inteligencia artificial no está siendo ética, porque está discriminando y arman todo un argumento, pues aceptablemente bien sustentado. Pero por otro lado, regresamos al punto, o sea, ¿de dónde se le ocurrió a la herramienta de inteligencia artificial que la persona exitosa en los negocios tenía que ser hombre, con un nombre más bien como norteamericano? ¿Y por qué la persona que le pedimos para personificar a alguien que está encargado de limpiar la casa, por qué puso una mujer y le puso un nombre latino? Y probablemente la respuesta está en lo mismo que les decía de selección de personal. No es que haya discriminado, no es que esté teniendo un comportamiento poco ético, es que con la información que tiene, se dio cuenta que el 75% de las personas exitosas son hombres. Y se dio cuenta que el 75% de las personas que limpian casas son mujeres. Y que el 75% son latinas y que el 75% de
los que son exitosos son norteamericanos. Ya, entonces no es tanto que traiga embebido un tema de discriminación o de no ética, simplemente sacó la estadística y la proyectó. No, así tan fácil y tan complejo. Créanme que es un tema bien complejo. Cuando lo vemos así por encima, bueno, es hasta divertido, pero cuando ya tratas de entender el concepto, modelarlo, universalizarlo y después generar esquemas, en el caso de la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial en la que participo, para poder ayudar a hacer un plan país de inteligencia artificial, oh, está bien complicado. Por otro lado, en la OECD, cuando estamos analizando los esquemas de inteligencia artificial y tratamos de ver cómo las herramientas de inteligencia artificial pudieran llegar a hacerle daño a algún individuo, para que podamos redactar y generar políticas públicas para que los países las implementen y evitemos ese daño al individuo, la realidad es que es bien complicado, porque tienes que poner de acuerdo a personas de diferentes países, ideologías, de diferentes antecedentes académicos, de diferentes razas, diferentes religiones. Bueno, es realmente algo complicado. Y el segundo punto aquí en mitigación de sesgos, la parte de regulación y normativas. Y esto de regulación y normativas tiene un poco que ver con lo que comentabas, José Luis, de los criterios unificados. Dice, los sesgos cognitivos resaltan la necesidad de establecer regulaciones y normativas que guíen el desarrollo y uso de la inteligencia artificial para proteger a los usuarios y garantizar el bienestar social. Por ahí, si a ustedes les tocó leer el clásico de Isaac Asimov en su obra de Yo Robot, ponía ahí en aquel tiempo las reglas que tenían que seguir cualquier robot y una de ellas era precisamente nunca podrás hacerle daño a un humano. Eso tiene que ver un poquito con regulación y normatividad. Sin embargo, el hecho de que yo ponga una regla o una norma no implica que se cumpla. Yo puedo tener, bueno, si todas las reglas que yo pongo se cumplieran, entonces no habría necesidad de que hubiera cárceles. En las cárceles están las personas que no cumplieron alguna regla o alguna norma, o que aparentemente no cumplieron, ¿no? Para evitar el tema de los únicos que están en la cárcel son los que no tienen dinero. Ese es un sesgo cognitivo. Entonces, bueno, mitigación de sesgos es bien importante para poderlo ver. Y finalmente, esta parte de impacto en la sociedad. El primero es inclusión y diversidad. Los sesgos en la inteligencia artificial pueden amplificar desigualdades existentes, por lo que es crucial abordarlos para promover la inclusión y diversidad en los beneficios que ofrece a la tecnología. Imagínense el esquema en el que ni siquiera me acaba a mí de quedar claro qué es inclusión y qué es diversidad. Y yo les aseguro que si le hacemos una pregunta a 100 personas, a 90 no les queda claro qué es. Me tocó leer un manual, no sé si era de Gobernación o de la Secretaría del Trabajo, ya no recuerdo de quién era, muy bien hecho, no sé, eran 50 páginas, que hablaba de este tema de inclusión. Y venía con todo detalle la definición de cada una de las tipologías de diversidad. Y decía ahí cuál era el nombre y cuál era su condición. Nombre, condición. Y acaba siendo un tema complejo, porque hay algunos esquemas que simple y sencillamente estoy seguro que muchos no acaban de entender. Y hay otros que aunque, perdón, los entiendan, no los asimilan, lo cual hace que esto, pues de alguna manera se complique. Entonces, bueno, inclusión y diversidad, pues es algo que también nos genera sesgos cognitivos de manera natural y es algo que también debemos de estar mitigando para que no nos genere el uso de herramientas de inteligencia artificial algún problema, algo malo.
No, el siguiente punto dice confianza y aceptación pública. Y dice, la percepción pública de la inteligencia artificial puede verse afectada por incidentes de sesgos, lo que influye en la aceptación y la adopción generalizada de estas tecnologías. Les comentaba hace un momento sobre el esquema de el video que anduvo rondando por ahí de el trasplante de cabezas que estaban haciendo unos robots. Bueno, es confianza, eso se acepta. ¿Cómo percibo yo eso? Una persona lo puede ver, puede pensar que es realidad, pero aparte se veía súper real, digo, se lo llegaron a ver. Y a partir de eso puedo pensar, uy, o sea, eso está súper delicado, pero eso está súper delicado porque en cualquier momento pues van a matar a una persona para apoderarse de su cuerpo. Entonces, eso del tráfico de órganos ya quedó fuera, ahora va a ser tráfico de humanos completos. Y entonces, un video a lo mejor chistoso, inocente, una broma de estas que algunas personas hacen, se puede convertir en un generador de ansiedad y de miedo a un cierto grupo de personas. Entonces, bueno, esa parte es bien delicada. Y fíjense cómo de algo tan simple como es esta parte de los sesgos cognitivos, que simplemente es una desviación basada en el conocimiento que tengo con muchas tipologías diferentes, hace que sea algo tan complejo ya cuando lo hablamos dentro del contexto de la inteligencia artificial. Entonces, no sé si tengan por ahí alguna duda, alguna pregunta. Me encantaría que me comentaran de qué forma han tenido ustedes, no sé si problemas, pero si han tenido interacciones, complicaciones con estos puntos de inteligencia artificial, de los sesgos cognitivos, para que lo podamos ver. Espero por aquí, seguramente me van a hacer alguna pregunta y si no, ahorita les doy un poco más de información. Déjenme, en lo que me van haciendo alguna pregunta, tenemos todavía unos minutos, déjenme hacerles una invitación. A los que nos están viendo de aquí en México, pues acabamos de tener elecciones hace 2-3 días, el domingo, y pues bueno, hubo un gran revuelo, como siempre hay en todas las elecciones, y entonces notamos que hay muchas personas que están hechas bolas con lo que está pasando. Entonces decidimos hacer un taller de planeación en el contexto del nuevo gobierno. Hablamos mucho de lo que es el ambiente VUCA, que es como estamos en este momento. Por ahí les estoy copiando el enlace, por si alguien tiene interés en el taller, pues que poderles mandar la información. Este es el temario. Se me encima lo del temario, pero dice, bueno, empezamos viendo, pues ya pasó, o sea, ya se hizo una elección, ya pasó, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la situación macroeconómica actual, pronósticos del sexenio, la verdad absoluta, que todo el mundo tiene la verdad absoluta con lo que pasó, riesgos para la pequeña empresa, modelo de negocios, vamos a hacer un plan 24-25, un presupuesto y un plan de contingencia. ¿Qué incluimos en el taller? Incluimos el template de planeación, una guía de uso de inteligencia artificial para negocios, análisis del plan de gobierno y el template de presupuesto. Y mucho lo que nos está pasando en este momento en México es que estamos viviendo este ambiente VUCA, que no estamos al mismo tiempo con situaciones de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, y eso pues es bien delicado para poderlo entender, pero la única forma de poder solventar eso es entendiendo qué está pasando para que lo podamos manejar. Tengo por aquí una pregunta. Enrique nos dice, ¿cómo modelo
o regulo en inteligencia artificial los factores de certidumbre o incertidumbre y de riesgo para toma de decisiones controladas y asertivas. Ok, Enrique, es una pregunta súper interesante. Te la voy a responder de la manera más simple que pueda, usando a lo mejor algunos términos técnicos. Dice, por ejemplo, como modelo regula la inteligencia artificial factores de certidumbre o incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre, es que no nos queda claro o sea, tengo 3 situaciones que pueden pasar, no me queda clara cuál de las 3 va a pasar. Yo como humano veo y pues trato de pensar, de razonar, de acordarme un poquito del pasado, a lo mejor medio de hacer un análisis, a lo mejor hago un pestel, a lo mejor hago un FODA, algo. Pero ¿cómo funciona un análisis de incertidumbre en una herramienta de inteligencia artificial? Pone los 3 cursos de acción, se trae información del pasado que pueda soportar uno, el A, el B o el C. Y luego, con base en la información del pasado, aplica técnicas prospectivas y proyectivas para ver cuál sería, con base en lo que está pasando, lo que podría suceder. Y se trae información del pasado de cuando haya habido un escenario 1, un 2, un 3, junta toda esa información, le asigna ciertas probabilidades y luego empieza a jugar el sistema de manera heurística y dice, bueno, vamos a suponer que es una probabilidad del 60-20-20, lo corre, y dice, bueno, como si fuera un juego de ajedrez, pasó 1, pasó 2, pasó 3, 4, 5, ¡ay, híjole, acá perdimos! Vamos a bajar la probabilidad del 20% al 16%, y del 60 al 64, y al 22, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Esa, digamos que sería la forma más ortodoxa de solucionarlo, y es algo que podemos hacer nosotros. Sin embargo, a lo mejor yo en analizar 3 escenarios con 30 vueltas, pues resulta que me va a tardar 6 días. Y la inteligencia artificial, la herramienta de inteligencia artificial que hace esto, en 3 teclazos ya te está dando el resultado. Entonces, esa es una de las formas de cómo maneja la incertidumbre. Para la parte del riesgo, lo mismo, o sea, en una matriz de riesgos tipifica esa situación, qué tan probable es y qué tanto daño causaría, y lo mete en esta matriz de riesgos. Esa es una forma, y la otra, para manejar incertidumbre usando herramientas de inteligencia artificial, es, se usa una teoría que se llama lógica difusa, ¿no? Fuzzy logic, que se llama esta lógica difusa. Es algo donde si te faltan 3 o 4 cosas, tú dices, bueno, tengo la información del punto 1, 3, 8 y 9. Y los otros, pues los relleno asumiendo que eso podría ser y checo qué pasa. Y luego lo relleno con otra cosa y checo qué pasa. Y lo relleno con otra cosa y checo qué pasa. Entonces, ese manejo de lógica difusa es otra de las formas en la que lo hace. Y aquí, pues, la gran ventaja es precisamente eso, ¿no? Que puedes estar haciendo muchas vueltas, muchas corridas, muchas extrapolaciones, interpolaciones, cualquier método de prospectivo, de estadística lo puedes estar haciendo. Entonces, bueno, es básicamente eso. Los invito a que nos pidan informes en del taller. Precisamente lo preparamos para esto, aunque está un poco en el contexto de México. La realidad es que la metodología de planear en ambientes VUCA, esa les va a servir por igual, sin importar en qué país estén. Y pues bueno, si no tienen nada más, si no tienen ninguna pregunta, yo me estaría despidiendo. Les agradezco mucho, como cada una de las semanas que nos acompañen. Enrique, muchísimas gracias. Encantados de apoyarlos, y nos estaríamos viendo la próxima
semana. Que tengan un excelente fin de jueves y un excelente ya casi fin de semana. Soy Ricardo Bolaños y hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!